Lo que comenzó como un susurro en los pasillos del poder se ha transformado, en menos de 12 horas, en la crisis más grave que la monarquía moderna ha tenido que enfrentar. Todo nace de una documentación oficial que acaba de salir a la luz, revelando secretos que nadie, ni siquiera los más astutos observadores reales, vio venir. Detrás de los muros de palacio, la atmósfera ha cambiado drásticamente, de la calma protocolaria al pánico absoluto. El rey Carlos III y el príncipe Guillermo, hombres atados por el peso del deber y la historia, se han visto obligados a tomar decisiones que desgarran el corazón de una familia. Unas cuentas bancarias ocultas, enterradas en el silencio durante años, han aparecido de repente para amenazar el frágil equilibrio de la corona. Los títulos nobiliarios, que antes eran símbolos de honor, ahora se han convertido en armas de una guerra fría familiar. Las líneas se han trazado en la arena y las puertas se han cerrado con un golpe seco. Y en medio de este torbellino, Meghan Markle se encuentra atrapada, sorprendida por un cambio de poder que ocurrió de la noche a la mañana. Nada volverá a ser igual. ¿Es este el punto de quiebre definitivo? Adentrémonos en los detalles de esta historia oculta. Todo comenzó en la fría mañana del 1 de enero de 2026. Mientras el mundo celebraba el Año Nuevo, un sobre sellado llegó con discreción a Clarence House, dirigido exclusivamente al secretario privado del rey. No era una felicitación festiva, era una bomba de tiempo en forma de papel. En su interior, un archivo de 47 páginas detallaba registros financieros, correos electrónicos y bitácoras de transacciones que abarcaban 3 años de movimientos silenciosos. Estos no eran rumores de tabloides, eran documentos internos, confidenciales, obtenidos a través de una auditoría forense discreta que había comenzado a finales de 2024. Esta investigación se llevó a cabo en la más estricta sombra, invisible para el público y la prensa, ejecutada por una firma especialista en Ginebra, famosa por rastrear fortunas ocultas alrededor del mundo. Lo que esos papeles revelaron dejó helados a los asesores más experimentados del palacio. Meghan Markle había mantenido una cuenta privada offshore, en el extranjero, bajo un nombre corporativo en las Islas Vírgenes Británicas. Entre los años 2019 y 2022, una cifra impactante fluyó hacia esa cuenta, poco más de 4,2 millones. Detengámonos un momento para pensar en esa cifra y en el momento exacto. La cuenta se abrió apenas 3 meses antes de que el mundo supiera que Harry y Meghan darían un paso atrás en sus deberes reales. Los depósitos de dinero coincidieron casi a la perfección con el discurso público de la pareja sobre su deseo de independencia financiera y de ser cortados del apoyo real. Pero la historia se vuelve aún más oscura. La documentación no solo mostraba números, sino palabras. Se encontraron intercambios de correos electrónicos entre Meghan y un asesor financiero basado en Los Ángeles. Cada mensaje tenía una marca de tiempo, trazando una hoja de ruta paso a paso para estructurar transferencias de dinero y evitar los requisitos de reporte tanto en el Reino Unido como en Estados Unidos. Un correo, fechado el 14 de noviembre de 2019, decía textualmente: necesitamos asegurarnos de que esto se mantenga bajo el radar hasta que estemos completamente libres de la supervisión del palacio. Otro mensaje, del 20 de febrero de 2020, apenas unas semanas antes de su último compromiso real, listaba las ganancias proyectadas de contratos mediáticos que aún no eran públicos. El asesor hacía referencia a plataformas de streaming y acuerdos de producción, con cifras que más tarde coincidirían casi exactamente con los millonarios contratos anunciados con Netflix y Spotify. La implicación es devastadora. Estas negociaciones ocurrían mientras los Sussex todavía eran miembros activos de la realeza, recibiendo seguridad pagada por los contribuyentes y asistiendo a funciones oficiales en nombre de la corona. Los documentos sugieren una estrategia de salida meticulosamente tramada, con arreglos financieros asegurados meses antes de que incluso la reina Isabel II fuera informada.
Pero el archivo reveló capas aún más profundas de este laberinto. Los estados de cuenta mostraban transferencias frecuentes desde las Islas Vírgenes Británicas hacia una segunda cuenta en Delaware, un estado famoso por su secreto corporativo que permite ocultar a los verdaderos dueños detrás de empresas fantasma. Esta cuenta en Delaware financió los costos operativos de Archewell, la fundación de los Sussex. A simple vista, podría parecer normal. Sin embargo, Archewell fue promocionada ante el mundo como una organización benéfica financiada por donaciones privadas y ganancias personales legítimas. La realidad que muestran los papeles es que una parte sustancial de su capital inicial provino de esta cuenta no revelada, estructurada para evitar el escrutinio y llenada de fondos durante un periodo en el que Meghan y Harry aún estaban bajo los protocolos financieros reales. Ni el Palacio ni la Comisión de Caridad sabían de estas transacciones. El dinero se movía en silencio, con intención y de manera invisible. La línea de tiempo final añade una claridad dolorosa. En enero de 2020, los Sussex anunciaron su retiro, subrayando su deseo de independencia. Para marzo, ya estaban en América del Norte. 3 meses después, compraron una mansión de $14 millones en Montecito, California, dando un pago inicial de casi $5 millones. Los informes de aquel entonces sugerían que fue un préstamo o ayuda privada. Los documentos cuentan otra historia. En mayo de 2020, aproximadamente 3 millones de libras fueron transferidos desde la cuenta offshore a un servicio de custodia en EE, financiando directamente la compra de la propiedad. No fue un préstamo. Era dinero acumulado calladamente meses antes, protegido de la vista de todos y ahora totalmente bajo su control. Cada detalle, cada fecha y cada transferencia pintan un cuadro de planificación meticulosa y secreto absoluto. Los archivos muestran un lado de la narrativa de independencia de los Sussex que ningún anuncio público reveló jamás. Aquel flujo de dinero, calculado con frialdad y oculto con maestría, se ha convertido en el ojo del huracán que azota al palacio. Con la evidencia ahora expuesta sobre la mesa de caoba del rey, la corona se enfrenta a una decisión inevitable, una que golpea directamente el corazón del protocolo real y la confianza del público. No aparten la vista, porque lo que sucede a continuación reescribirá los libros de historia. Todo comenzó con un silencio inquietante a finales de 2024. En las oficinas administrativas del Palacio de Buckingham, alguien notó que algo no encajaba. La chispa exacta de esta hoguera sigue siendo un misterio, pero fuentes internas señalan lo que debería haber sido una revisión financiera rutinaria de las propiedades reales. Los números simplemente no cuadraban. Aparecieron transacciones en cuentas que deberían haber estado cerradas o reasignadas tras la partida de los Sussex de sus deberes reales. Al principio, el personal de Palacio, con su discreción habitual, trató el asunto internamente, rezando para que fuera solo un error contable, un despiste burocrático. Pero no lo era. Los primeros hallazgos insinuaron algo mucho más oscuro, violaciones graves de las normas de divulgación financiera. Cuando la magnitud del problema se hizo evidente, el asunto escaló. Para no dejar lugar a dudas ni a acusaciones de parcialidad, se encargó una auditoría a un tercero independiente. Esa investigación concluyó a mediados de diciembre de 2025. El informe completo aterrizó en los escritorios del rey Carlos III y del príncipe Guillermo el 1 de enero. En cuestión de horas, se tomó una decisión unánime, dolorosa pero firme. El título de Meghan Markle, la duquesa de Sussex, no sería simplemente suspendido o revisado, sería retirado permanentemente. Las patentes reales, documentos legales que otorgan títulos, ya estaban siendo preparadas. Los canales legales se aseguraron. La inmensa maquinaria de la autoridad real había comenzado a moverse.
No se puede exagerar la rareza y la gravedad de tal decisión. Arrebatar un título nobiliario no es como revocar un permiso de aparcamiento. Requiere la aprobación directa del monarca, consultas con asesores superiores, expertos legales y, usualmente, la intervención del gobierno. El último caso comparable ocurrió en 1936, cuando Eduardo Ecaso abdicó al trono. Estamos ante un terremoto histórico. Según fuentes familiarizadas con la auditoría, la evidencia contra Meghan era innegable. La auditoría reveló esa cuenta offshore, no declarada de la que hablamos. Las transacciones estaban estructuradas específicamente para evitar los umbrales de reporte. El dinero se movía en silencio, sin luz ni taquígrafos. En el mejor de los casos, esto es una grave violación de la transparencia que se espera de la familia real. En el peor, plantea preguntas sobre posibles violaciones legales en múltiples países. Pero la historia no termina en los números. El dolor es más profundo. Durante años, Meghan y Harry le contaron al mundo, con lágrimas en los ojos, que eran víctimas de una institución cruel que los abandonó financiera y emocionalmente. Su narrativa, repetida ante Oprah, en documentales de Netflix y en las memorias del príncipe, pintaba un cuadro de penuria. Una pareja obligada a valerse por sí misma, cortada del apoyo familiar, luchando para llegar a fin de mes. Y sin embargo, los documentos ahora muestran una realidad paralela devastadora. Durante el periodo exacto en que Meghan clamaba dificultades financieras, millones eran transferidos silenciosamente a cuentas ocultas. Se compraban propiedades multimillonarias, financiadas a través de canales que nadie sabía que existían. La imagen pública de vulnerabilidad se derrumba bajo el peso de la evidencia. Lo que es aún más impactante es lo que revelan los memorandos internos del palacio. El personal que gestionaba las finanzas y la logística de los Sussex tomaba notas cuidadosas, quizás sospechando algo. Un memorando fechado en diciembre de 2019 describe una solicitud inusual de la oficina de Meghan. Pedía un desglose completo de los gastos reales en seguridad, viajes y alojamiento. Información que típicamente no se comparte a ese nivel. Otro memorando de febrero de 2020 señala que partes externas, específicamente un bufete de abogados de California que representaba a Meghan, habían solicitado registros financieros internos semanas antes de su salida oficial. ¿Por qué? ¿Qué estaban buscando? ¿Quién lo permitió? El patrón que emerge es escalofriante por su claridad. Esto no fue una decisión espontánea nacida del estrés o la presión mediática para dar un paso atrás. Fue una estrategia de salida meticulosamente planificada. Asegurar finanzas ocultas, establecer estructuras en paraísos fiscales, negociar acuerdos mediáticos lucrativos y reunir información interna para fortalecer futuras campañas legales o públicas. Cada movimiento estaba documentado. Cada paso fue ejecutado con precisión quirúrgica. Sin embargo, nada de esto se compartió con la familia ni con la institución que representaban públicamente. Esto no era independencia. Esto fue un engaño orquestado. Ahora, hablemos del rey Carlos y el príncipe Guillermo, porque su respuesta lo dice todo sobre la gravedad de la situación. Durante años, el rey Carlos ha estado remodelando silenciosamente la monarquía. Su misión ha sido clara: modernizar, simplificar y acercar la institución a las expectativas contemporáneas. Operaciones más ligeras, supervisión financiera más estricta y límites claros entre la riqueza personal y los fondos institucionales. Estos han sido sus principios rectores. Pero las recientes revelaciones amenazan con deshacer todo ese trabajo. Sugieren que un miembro de confianza de la familia real pudo haber operado deliberadamente fuera de esas reglas, exponiendo a la corona a un riesgo legal y reputacional incalculable. El príncipe Guillermo ha observado estos eventos desarrollarse con una frustración privada que ahora se convierte en furia. El príncipe Guillermo
un hombre conocido por su prudencia y por mantener una distancia cautelosa de la confrontación pública, ha llegado a su límite. Durante mucho tiempo, ha observado desde lejos el drama de su hermano y su cuñada, mordiéndose la lengua por el bien de la corona. Sin embargo, fuentes internas del palacio aseguran que su silencio ocultaba una exasperación creciente ante lo que él considera un patrón inaceptable de engaño y manipulación. La nueva evidencia financiera no solo ha confirmado sus peores temores, los ha superado. Se informa que, en una reunión privada cargada de tensión, Guillermo le dijo a su padre, el rey Carlos, «Las medias tintas ya no son suficientes». Su argumento fue contundente. La credibilidad de la monarquía, una institución que ha sobrevivido 1000 años, exigía una acción rápida y decisiva. No había espacio para la duda. Carlos estuvo de acuerdo. La decisión de despojar a Meghan de su título no se plantea dentro de los muros del palacio como un castigo vengativo, sino como una medida de protección necesaria. Permitirle retener el estatus real, mientras los documentos sugieren que violó la confianza y la transparencia que la corona exige, sería un acto de debilidad. La institución arriesgaría un daño mucho mayor si no actuara con firmeza. Se ha trazado una línea en la arena. Pertenecer a esta familia conlleva responsabilidades sagradas, y los privilegios pueden ser retirados cuando esas responsabilidades se rompen. Este principio se aplica a todos, sin importar cuán conmovedora sea la historia que cuenten al público o cuán costosas sean sus campañas mediáticas. Legalmente, Meghan podría intentar impugnar la decisión. Sus abogados podrían argumentar que sus arreglos financieros eran legítimos, que las cuentas fueron declaradas donde se requería o que todo se hizo bajo asesoramiento profesional. Pero hay un obstáculo insalvable. La auditoría fue realizada por una firma totalmente independiente, sin ningún interés en el resultado. La evidencia es exhaustiva, la línea de tiempo es inequívoca, y por primera vez en años, el palacio está dispuesto a presentar hechos fríos y duros en lugar de depender de fuentes anónimas o comunicados vagos. Y en este caso los hechos son condenatorios. Cualquier desafío legal obligaría a Meghan a una pesadilla. Testificar bajo juramento. Tendría que explicar ante un tribunal de dónde vinieron los fondos, por qué se ocultaron y cuáles eran sus verdaderas intenciones. Tendría que entregar documentos privados, responder preguntas incómodas y enfrentarse al escrutinio intenso que siempre ha evitado. Es un riesgo que cualquier abogado sensato le aconsejaría no correr. La percepción pública también está cambiando como la marea. La marca Sussex se construyó cuidadosamente sobre pilares de autenticidad, verdad y la narrativa de ser valientes guerreros que se enfrentaban a una institución cruel. Pero la verdad y el relato chocan violentamente cuando los documentos contradicen la historia. Negociar acuerdos en privado para enriquecerse mientras se promete lealtad pública a la corona erosiona la credibilidad. Enfrentarse a una institución pierde todo su peso moral si se priorizó silenciosamente el beneficio financiero. El contraste es brutal y el público, que no es tonto, lo nota rápidamente. Cuando un lado tiene pruebas concretas y recibos bancarios y el otro solo tiene palabras bonitas, la evidencia siempre gana. En cuanto a Harry, su situación es compleja y triste. Él no aparece nombrado como el actor central en los documentos. Las cuentas estaban registradas bajo el nombre corporativo de Meghan. La correspondencia pasaba por su equipo y las instrucciones venían de ella. Pero él no sale ileso de esta tormenta. Como su esposo, él comparte la narrativa pública de la independencia financiera, los proyectos mediáticos y las decisiones estratégicas sobre su salida. Aquí se abre una bifurcación peligrosa para el príncipe. 1. O él sabía de la cuenta, lo que lo hace cómplice del engaño. 2. O él no sabía, lo que plantea serias dudas sobre su conciencia y control sobre su propia vida. Ninguno de los dos escenarios habla bien de él. La decisión del palacio de centrarse específicamente en el título de Meghan señala una distinción clara.
Ella es la actriz principal. Él es secundario, tal vez incluso otra víctima del esquema. En el fondo, esto no se trata solo de una cuenta bancaria, se trata de comportamiento, se trata de patrones de decisiones que priorizan la riqueza personal sobre el deber institucional. Se trata de la confianza y de las consecuencias devastadoras cuando esa confianza se rompe. Las preguntas que flotan en el aire son incómodas pero inevitables. ¿Por qué estructurar transacciones para evitar el escrutinio si no hay nada que ocultar? ¿Por qué negociar contratos de medios lucrativos mientras todavía se representa a la reina si las intenciones eran honestas? El anuncio oficial vendrá. El palacio está listo para actuar. Los documentos son claros como el agua, y las contradicciones son imposibles de ignorar. Estos hechos existen independientemente de la simpatía de los medios o de las estrategias de relaciones públicas. Revelan que, durante el mismo periodo en que Meghan afirmaba estar sufriendo dificultades, una estructura financiera oculta estaba silenciosamente en movimiento. Pero esto no termina aquí. Incluso después de dar un paso atrás, Harry y Meghan han enfrentado acusaciones constantes de continuar monetizando su conexión con la monarquía. La idea de que el príncipe Harry y Meghan Markle convirtieron su herencia real en dinero en efectivo se ha convertido en una de las críticas más persistentes desde su partida. No se trata de si tenían derecho a ganarse la vida, nadie niega eso, sino de cuándo se sentaron las bases y qué activos se utilizaron para asegurar esas ganancias millonarias. Para los críticos, y ahora para el palacio, el pecado reside en la superposición turbia entre el privilegio real y el beneficio privado. ¿Cruzaron los Sussex una línea sagrada que las generaciones anteriores evitaron cuidadosamente? Cuando dieron un paso atrás a principios de 2020, la pareja enfatizó un deseo de independencia financiera, pero los registros sugieren que la maquinaria para hacer dinero ya estaba en marcha mucho antes de que el mundo supiera sus planes. Apenas unos meses después de su partida, el silencio se rompió con el sonido de las cajas registradoras. Los titulares estallaron con el anuncio de acuerdos millonarios. Netflix, Spotify, editoriales de prestigio y agencias de conferencias globales. Las cifras eran mareantes, pero lo que realmente provocó el vértigo fue la rapidez con la que se cerraron. Los comentaristas más agudos no tardaron en señalar lo obvio, una verdad incómoda que flotaba en el ambiente. Estos tratos jamás habrían existido sin el polvo de estrellas que otorga la realeza. La pregunta que los críticos lanzan es simple pero corta como un cuchillo. ¿Habrían conseguido estos contratos si fueran simplemente Harry y Meghan, dos ciudadanos anónimos sin títulos ni atención global? La respuesta, dolorosamente obvia, es no. Históricamente, los miembros de la familia real han vivido bajo una restricción de hierro respecto a la actividad comercial. No es un capricho, es una necesidad de supervivencia. El poder de la monarquía siempre ha descansado en tres pilares: el simbolismo, la continuidad y una neutralidad intocable. La corona no se vende, se sirve. El estatus real nunca estuvo destinado a ser aprovechado como un activo de marca, como si fuera un logotipo de moda. Los pocos miembros de la realeza que en el pasado intentaron aventuras comerciales, lo hicieron solo después de una separación clara y bajo un escrutinio brutal. En ese contexto sagrado, el giro rápido de los Sussex hacia el entretenimiento y los medios de comunicación no solo fue sorprendente. Se sintió como un precedente peligroso, una violación de las reglas no escritas. La indignación pública se intensificó cuando se vio el contenido de estos proyectos. No eran documentales sobre la naturaleza ni podcasts sobre ficción. A menudo, el producto que se vendía era la propia vida real. Las entrevistas, los documentales y las memorias bebían directamente de la fuente de sus experiencias en palacio, de las relaciones familiares rotas y de las tensiones internas. Para sus seguidores más leales, esto era simplemente Harry y Meghan contando su verdad, liberándose de las cadenas. Pero para sus detractores se veía muy diferente. Parecía que estaban monetizando su proximidad a la corona al mismo tiempo que la denunciaban.
Esa contradicción se convirtió en el corazón palpitante del debate. El International Business Times informó que expertos constitucionales advertían que este enfoque corría el riesgo de dañar la reputación de la monarquía de forma irreparable. La preocupación en el palacio no era solo personal hacia Harry y Meghan, era sobre el futuro. Si la asociación real puede convertirse en beneficio privado sin consecuencias, ¿qué detendrá a los futuros miembros de la realeza de hacer lo mismo? La monarquía depende tanto de la moderación como de la relevancia, y los críticos argumentan que el modelo Sussex borró esa frontera hasta hacerla irreconocible. Dentro del público británico, la opinión se ha fracturado. Las encuestas a lo largo de los años han mostrado una caída en la popularidad de los Sussex, especialmente entre aquellos que ven la monarquía como un servicio público sagrado, no como una plataforma para celebridades. Para estos críticos, los especiales de Netflix y los libros refuerzan la creencia de que el estatus real estaba siendo tratado como propiedad intelectual, algo para ser licenciado y vendido al mejor postor. Los defensores contraatacan diciendo que Harry y Meghan fueron empujados a estas aventuras comerciales después de perder la financiación pública y su seguridad. Argumentan que la institución no les dejó otra opción que venderse para sobrevivir. Pero los críticos responden con una lógica fría. La necesidad financiera no borra las preguntas éticas, especialmente cuando las ganancias están tan íntimamente ligadas a la identidad real que prometieron respetar. Lo que hace que este tema sea especialmente explosivo es el cronograma. Como revelan los documentos, muchas negociaciones comenzaron, supuestamente, mientras Harry y Meghan todavía representaban oficialmente a la corona. Incluso si técnicamente no se rompió ninguna ley escrita, la percepción de este solapamiento alimenta la desconfianza. Y en el mundo de la realeza, la percepción importa tanto como la legalidad. Para el rey Carlos III y el príncipe Guillermo, este debate golpea el núcleo de lo que intentan proteger. Carlos ha defendido una monarquía simplificada y creíble, que sobreviva gracias a la confianza del pueblo. Guillermo, visto cada vez más como el guardián de ese futuro, parece recelar de cualquier cosa que convierta la vida real en contenido de entretenimiento barato. Desde su perspectiva, el modelo de negocio de los Sussex corre el riesgo de reducir una institución milenaria a una simple franquicia mediática. Por eso la crítica nunca ha desaparecido realmente. No se trata solo de contratos o cantidades de dólares. Se trata de si la identidad real puede ser abrazada selectivamente para obtener ganancias, mientras se rechaza en principio para evitar deberes. Y a medida que crece el escrutinio, la conversación cambia nuevamente del dinero a algo aún más sensible. Por ahora, en medio de todo esto, el debate continúa ardiendo. ¿Deberían Harry y Meghan conservar siquiera sus títulos reales? ¿Y quién decide cuándo la tradición cruza la línea roja? El debate sobre los títulos del príncipe Harry y Meghan Markle se ha negado a desvanecerse, incluso años después de que se alejaran de los deberes oficiales. Lo que comenzó como un acuerdo técnico y burocrático en 2020 ha evolucionado hacia una discusión filosófica sobre el simbolismo, los límites y si el estatus real puede separarse verdaderamente de la vida pública una vez que se ha otorgado. Cuando Harry y Meghan anunciaron su decisión de dar un paso atrás como miembros de la realeza, el Palacio de Buckingham lanzó un comunicado cuidadosamente redactado, diseñado por los mejores abogados de Londres, delineando los términos de su nuevo papel. Un punto clave fue este. Aunque conservarían sus títulos de duque y duquesa de Sussex, ya no utilizarían el estilo de Su Alteza Real, HRH, en la práctica. El lenguaje fue deliberado. No les quitaba legalmente los títulos, pero dejaba claro que no debían usarse de una manera que implicara una representación real activa. En ese momento, muchos asumieron ingenuamente que este arreglo resolvería el asunto. Se equivocaron. En cambio, creó una zona gris peligrosa que desde entonces se ha convertido en un campo de batalla para la crítica.
porque, al final del día, los títulos reales no son solo palabras honoríficas antes de un nombre. Son llaves que abren puertas y cajas fuertes. Los títulos reales tienen memoria. Cargan con el peso de la historia y el significado público. Cuando esas palabras sagradas aparecen en contextos comerciales o incluso semicomerciales, aunque sea de forma sutil, las preguntas son inevitables y las respuestas, a menudo, son dolorosas. Informes recientes, citados por medios internacionales como el Times of India, han reavivado este fuego al afirmar algo que el palacio temía. Meghan habría utilizado su título de Su Alteza Real, HRH, en correspondencia privada y en contextos relacionados con regalos, a pesar del entendimiento claro al que llegó con la difunta reina Isabel II. Aquí entramos en un terreno resbaladizo. Los defensores de Meghan argumentan, con la ley en la mano, que el uso privado no infringe ninguna norma escrita. Y técnicamente tienen razón, pero los críticos ven algo más profundo: una violación del espíritu del acuerdo. En la cultura real británica, esa distinción es vital. La monarquía siempre ha dependido tanto de convenciones no escritas, de pactos de honor, como de reglas firmadas en papel. Lo que alimenta la furia no es solo si se rompió una cláusula técnica, sino por qué estos títulos siguen importando tanto para la identidad pública de los Sussex. Meghan es presentada frecuentemente en los medios, en conferencias y en su propia marca como la Duquesa de Sussex, un título que es inseparable de la misma institución que ella ha criticado abiertamente. Para sus seguidores, esto es simplemente su nombre legal, parte de quién es. Para sus críticos, se siente como un compromiso selectivo, rechazar la institución cuando conviene, pero aferrarse a su prestigio cuando beneficia. Esta tensión se vuelve más afilada cuando los títulos se cruzan con los negocios. Marcas y estilo de vida, discursos públicos pagados, libros y apariciones en medios. Todo gana un peso añadido, un brillo dorado, cuando se adjunta al estatus real. Los expertos argumentan que incluso el uso pasivo del título de duquesa mejora la credibilidad y la comerciabilidad, creando un campo de juego desigual en comparación con figuras no reales. Eso, dicen, socava la razón misma por la que dieron un paso atrás: ser independientes. Dentro del Reino Unido, el debate toca fibras constitucionales profundas. Los títulos son otorgados por la corona, no son propiedad de los individuos en el sentido convencional. Están destinados a reflejar servicio y deber. Cuando se elimina el deber, algunos argumentan que los símbolos deberían desaparecer también. Sin embargo, otros advierten que eliminar títulos retroactivamente podría politizar la monarquía y abrir precedentes peligrosos. El rey Carlos III, hasta ahora, ha parecido cauteloso, prefiriendo la moderación a la confrontación directa. Su enfoque refleja el deseo de un padre y un monarca de evitar que las disputas familiares escalen hasta convertirse en una crisis constitucional. Pero el príncipe Guillermo tiene una visión diferente. Se informa ampliamente que el heredero adopta una postura mucho más firme. Para él, la claridad es esencial para la credibilidad futura de la monarquía. Para Guillermo y sus aliados, las líneas borrosas solo invitan a una controversia eterna. Internacionalmente, el problema se ve con lentes distintos. En Estados Unidos, los títulos reales funcionan más como descriptores de celebridades, como un premio Oscar o un título académico, que como marcadores constitucionales. Esa brecha cultural ha amplificado los malentendidos. Acciones que pueden parecer triviales o simbólicas en Los Ángeles se sienten profundamente consecuentes en Gran Bretaña, donde la monarquía está incrustada en la identidad nacional. La pregunta central sigue sin respuesta. ¿Pueden existir los títulos reales independientemente de la responsabilidad real? La situación de los Sussex sugiere que una vez que un título entra en el ecosistema comercial y mediático, se vuelve casi imposible de neutralizar. Cada aparición, cada introducción, cada asociación de marca revive el debate.
Y a medida que este argumento crece, ya no es solo un asunto privado. El sentimiento público está girando, y Meghan está perdiendo el terreno que una vez tuvo. Entonces, ¿qué piensa realmente el público de ellos? La respuesta es devastadora. Desde el favor real hasta el rechazo popular, el sentimiento hacia Meghan Markle ha cambiado dramáticamente en los últimos años. Ha pasado de una curiosidad inicial y un apoyo cálido a una ola sostenida de crítica y escrutinio. Para el año 2025, varias encuestas e informes indicaban un dato brutal. Ella se había convertido en una de las figuras públicas más impopulares en Gran Bretaña e internacionalmente. El titular que la designa como una de las celebridades más desagradables subraya no solo la intensa fascinación pública con los Sussex, sino también los riesgos que su marca personal representa para la percepción más amplia de la monarquía. La transformación en la opinión pública es compleja. Está influenciada por una combinación de cobertura mediática implacable, acciones personales cuestionables y la narrativa interminable sobre su partida. Inicialmente, los Sussex disfrutaron de un grado de simpatía tras su salida de la vida real, Megxit. El público entendía los temas de libertad personal y el alivio de las presiones institucionales. Pero esa buena voluntad se ha erosionado, gota a gota, como el agua sobre la piedra. Cada gran proyecto mediático, cada entrevista explosiva o declaración pública ha sido examinada con lupa, a menudo magnificando los errores o las contradicciones percibidas en sus mensajes. Un factor principal que contribuye a esta impopularidad es la percepción de hipocresía, la idea de que Meghan ha lucrado con su asociación real mientras, simultáneamente, critica la institución que le dio esa plataforma. Los documentales de Netflix, las memorias y las entrevistas han atraído una atención masiva. Sí, pero los críticos argumentan que explotan la monarquía para beneficio personal. Por ejemplo, mientras ella se presenta a sí misma como una mujer independiente que aboga por la autenticidad, el público ve una estrategia comercial fría que depende enteramente del pasado del que dice querer huir. Estos proyectos de alto perfil, envueltos en brillo y glamour, son vistos por los detractores como la prueba definitiva del crimen, el uso del privilegio real para el éxito comercial. Existe una tensión insoportable entre la imagen que intentan vender, una independencia basada en principios éticos, y la realidad de sus lucrativos compromisos mediáticos. Esta contradicción ha intensificado el sentimiento negativo ante los ojos del mundo. Las redes sociales han jugado un papel decisivo, casi brutal, en la formación de la imagen pública de Meghan. Plataformas como Twitter, X, Instagram y TikTok han actuado como amplificadores gigantescos tanto de las críticas como de los elogios, creando un entorno donde la percepción pública es reactiva, inmediata y a menudo violentamente polarizada. Los críticos no perdonan. Se apoderan de cualquier inconsistencia percibida o momento controvertido, compartiéndolo masiva y frecuentemente, encuadrándolo de tal manera que refuerza la narrativa de desaprobación. Por el contrario, sus partidarios son vocales y leales en su defensa, pero sus esfuerzos a menudo luchan en vano contra el volumen abrumador de la cobertura crítica. El efecto de amplificación de las redes sociales significa que la opinión pública puede cambiar en cuestión de minutos, basándose a veces en información parcial o selectiva. En la corte de la opinión digital, no hay presunción de inocencia. Las encuestas reflejan estas tendencias con frialdad matemática. Si bien la popularidad de Meghan se mantiene fuerte entre ciertos grupos demográficos, particularmente las audiencias internacionales más jóvenes y en algunos mercados de Estados Unidos, su aprobación en el Reino Unido ha caído en picada. Los sondeos destacan un contraste sorprendente entre cómo se les ve en el extranjero y cómo se les ve en casa. Los críticos domésticos citan a menudo 3 pecados capitales. 1. Falta de transparencia. 2. Una percepción de derecho adquirido, entitlement. 3. La comercialización descarada del estatus real. En este sentido, la opinión pública,
No se trata simplemente de si caen bien o mal a nivel personal. Refleja preocupaciones más amplias sobre la integridad de la monarquía y el papel que los ex-royals deben jugar en la vida pública. La cobertura mediática frecuentemente enfatiza la intensidad de estas reacciones. Los titulares que destacan su inclusión en las listas de celebridades más desagradables hacen algo más que informar sobre el sentimiento público. Lo moldean. Crean un bucle de retroalimentación donde la crítica alimenta aún más escrutinio. Este fenómeno tiene consecuencias que van más allá de la reputación personal de Meghan. Afecta a la monarquía indirectamente. La percepción pública de los Sussex puede influir en cómo se ve a la familia real en general, particularmente en una era donde la confianza, la transparencia y la credibilidad son monedas vitales para sostener el apoyo institucional. Además, la impopularidad choca de frente con el control de su propia narrativa. Meghan y Harry han intentado presentarse desesperadamente como defensores de la salud mental, la igualdad y las causas benéficas. Sin embargo, el sentimiento negativo complica estos esfuerzos nobles. Incluso los mensajes destinados a promover la buena voluntad son a veces reencuadrados por los críticos como actos performativos u oportunistas. Es la maldición de la desconfianza. Cuando nadie te cree, incluso tus verdades suenan a mentiras. La implicación más amplia es que la percepción pública es una herramienta poderosa para legitimar o destruir sus acciones, ya sea en empresas mediáticas, esfuerzos filantrópicos o marca personal. En última instancia, la combinación del escrutinio mediático, la amplificación de las redes sociales y las encuestas públicas resalta un desafío fundamental. La marca y la persona de los Sussex son ahora inseparables de la opinión pública, particularmente en el Reino Unido. Cada una de sus acciones se interpreta ahora a través de la lente de las controversias anteriores, creando una situación trampa en la que incluso los movimientos bien intencionados son susceptibles a la crítica feroz. La libertad que buscaban se ha convertido en una jaula de cristal. Ahora la pregunta queda en tus manos. ¿Fue esto una traición imperdonable a la confianza de una familia y una nación? ¿O simplemente una estrategia financiera complicada para sobrevivir en un mundo hostil? Nos encantaría leer tus pensamientos en los comentarios. No olvides darle me gusta y suscribirte para seguir descubriendo la verdad detrás de los titulares. Tras de los titulares. Tras de los titulares. Tras de los titulares. Tras de los titulares.